Ahora, ¿qué podría yo utilizar o qué guías utilizar para empezar a estudiar? Bien, pues tenemos diferentes, ¿no? Tenemos los videos, los libros, las flashcards, no sé, un profesor, muchas cosas. Y eso es lo que hay. O sea, ustedes busquen en YouTube aprender kanji y les saldrá un montón. ¿Sí? Están japoneses que enseñan español, gente que habla español y que aprendió japonés y cómo aprendieron. Eso existe por montones. Las flashcards, que pues si pronto no lo conocen, es un método de aprendizaje no solo de japonés, sino de todos los idiomas. Muy recomendado. Mm, es recomendable, muy bueno para la memorización y recordar cosas, pero no es muy bueno realmente para aplicar el idioma. Sí, bueno, eso ya es cuestión por el uso, por la necesidad real de los kanjis, ¿no? Y otros libros que, pues, hay montones. Yo ahí puse 3 de los más famosos y, de hecho, que considero, buenos, sí, que los que vemos, por ejemplo, arriba son los Kenken, que los Kenken es una metodología de estudio, sí, japonesa, que está dividida, si mal no estoy, es en diez partes, y las 10 partes están, organizadas de la misma manera como aprender los japoneses. Sí, entonces está la parte, el módulo uno, que son los kanjis que se aprenden básicamente en la primaria, ¿sí? En primero de primaria, el módulo 2 en segundo, y así sucesivamente hasta terminar la secundaria, ¿no? Donde se supone que en la secundaria aprenden en un total casi de los 2136 kanjis, creo que eran. Entonces, digamos, si ustedes van y miran y preguntan a profesores o a gente muy japonesa, les van a recomendar esos libros porque pues son el orden en que aprenden los japoneses. Bien, pero ¿qué sucede? Claro, ellos lo aprenden desde pequeños, ¿sí? Ellos lo aprenden desde pequeños. Entonces, pues, ellos durante un año aprenden 80 kanjis, al siguiente año ya aprenden 100, al siguiente año aprenden unos 120, y más o menos algunos años empiezan sobre promedio de 150 y 200 por año, ¿sí? Y así al final terminan aprendiéndose los más de 2000 kanjis. Claro, eso equivale a que son casi 10, 12 años de aprendizaje. Luego vienen los que están en el lado abajo, los Kanji Master. Esos están divididos en una categoría que se llaman los Noken. ¿Sí? ¿Qué es los Noken? Básicamente está en la misma división de los exámenes internacionales. ¿Mm? Entonces, pues solo están 5 categorías. Están los kanjis que solicitan en cada nivel, ¿sí? Los N5, que en ese N5, si mal no estoy, solo hay 80. En el N4 ya hay 300. Y bueno, en el N3, N2 empiezan a aumentar. Digamos, en lo personal, son los libros que yo he usado precisamente porque son de categoría Nokia y a mí me interesa la categoría Nokia. ¿Mm? Y otro libro que yo recomiendo, que curiosamente es el único libro que está ahí y no es escrito por japoneses, es este llamado Kanji para recordar. ¿Sí? Este es escrito por James Hicks, pero no recuerdo bien de dónde es él. Si mal no estoy, él era de habla inglesa. Y la historia de él es bastante interesante, ¿sí? Porque él aprendió japonés y nunca aprendió los kanjis. Y él estuvo estudiando allá en Japón y todo, y casi lo deportan de la beca que tenía por el simple hecho de no saber kanjis. Entonces, él tuvo que crear como su propio método de aprender kanjis y está este kanji para recordar. Que, bueno, hay algo interesante con estos kanji para recordar que simplemente con algunas historias, o sea, con cada kanji le da una historia para darle asociación. ¿Mm? Entonces, si bien ya los kanjis de por sí ya tenían su pequeña historia o su origen, este señor que hizo casi que inventarse un cuento por kanji. Ahora, una razón de para qué estudiar es el doshite, el por qué queremos aprenderlos. Sí, hay muchas razones del por qué. Nosotros no podemos aprender kanji porque sí. Y pues también es una de las razones de por qué aquí en Chikara de por sí no profundizamos mucho en los kanjis. ¿Sí? A diferencia de academias y demás, allá sí ustedes van a aprender los kanjis para el Noken o en el Kenken. O sea, las academias sí a uno le exigen pues los kanjis, ¿no? Pero porque aquí no, porque aquí lo principal es más el tema autodidacta, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos estudiar? No sé, queremos presentar el JLPT, pues el examen internacional, ¿sí? Que en este caso, pues obviamente hay que estudiar los Noken,
o simplemente queremos aprender a leer manga en su idioma original. O no sé, de pronto alguien que le guste mucho la lectura y quiera leer libros en japonés, ¿sí? Si nos damos cuenta, pues a la final los japoneses escriben en kanjis, ¿sí? O sea, no podemos quedarnos con solo el hiragana. O pues alguien más interesante que quisiera aprender no, sino quisiera chatear con japoneses o entrar en foros y participar en foros japoneses, ¿sí? Porque quiera uno, pues escriben en japonés, ¿no? Obvio escriben en japonés, ¿no? Usan kanjis para el japonés. Entonces, si queremos realmente aprender a hacer alguna de estas cosas, o nuestro objetivo es alguna de estas, pues vamos a estudiar kanjis. Y depende de lo que quieran hacer, es la manera en la que tienen que aprender los kanjis, ¿no? Ahora, algo de características, ¿sí? El tokuchu, ¿sí? El tokuchu sho, perdón, son esas pequeñas características que hay que tener en cuenta en los kanjis, ¿sí? Que precisamente como acabo de decir, hay que tener en cuenta, pero no es necesariamente que no lo tengamos que aprender de esa forma, ¿sí? Porque si no lo aprendemos de esa forma, lo que vamos a hacer es enredarnos, ¿sí? O sea, básicamente no entender de lo que, no entender de lo que estamos hablando cuando estamos estudiándolo, o en sus diferentes formas de estudiarlo, no vamos a comprenderlo. Entonces, ¿cuáles son las cuatro características? Bueno, realmente hay cinco, me acabo de dar cuenta que hace falta una, y es el kun o kunyomi, on, onyomi, ¿sí? La cantidad de trazos, radicales o componentes y pues su significado, ¿no? Pues eso fue el que me faltó, el imi, significado. Que bueno, en especial, ¿qué es el clon? Simplemente el kun es una pronunciación específica cuando el kanji se encuentra solo. ¿Mm? O sea, si ustedes ven un kanji solito, ese tiene una pronunciación así tal cual, que por lo general son las más fáciles. Luego viene las de la categoría Onyomi, la lectura Onyomi, que generalmente es que el kanji cambia un poco justo cuando se une con otro kanji. Entonces, cuando unimos los kanjis diferentes, su pronunciación cambia. Tanto para una como para la otra, tanto para kunyomi y onyomi, existen algunas excepciones, ¿sí? Algunas yo diría que es por ahí, no sé, el 1%, el 1% de todos los kanjis, ¿sí? O de las palabras. O sea, tampoco es que sea algo exagerado la cantidad de diferencias en los kanjis, ¿no? Los trazos, que hay que tener a veces en cuenta la cantidad de trazos, y esto sirve de pronto al inicio de aprenderlos, ¿sí? ¿Por qué digo que al inicio? Porque ustedes de pronto están aprendiéndolo y dicen, ah, tiene 10 trazos. Ustedes están estudiándolo, practicándolo y se dan cuenta que el kanji, como que, bueno, yo sabía que tenía 10 trazos y por qué solo tengo 8. ¿Qué pasó aquí? Ahí es donde uno entra a revisar y dice, ah, es que me faltó aquí y aquí el otro trazo. Me faltaban 2 trazos. Y yo, bueno, son tipo de cosas que ya veremos ahorita en los tips, ¿no? Entonces, el número, a pesar de que nos sirve para guiarnos, no es necesario que no lo sepamos. ¿Sí? No, no que, no sé, el de boca son 4 trazos, el del número 1 es un trazo, el del número 5 son 6 trazos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, uno a veces se los aprende, pero de manera muy inconsciente, pero no es necesario sentarse y allá, tiene 10 trazos, tiene 10 trazos, tiene 10 trazos. Sí, no es necesario, simplemente hay que tener en cuenta para guías. Y lo otro es el tema de los radicales o pues sus composiciones. ¿Dónde se ve más esto? En la categoría 3 y 4 que les mostré anteriormente, ¿no? En los de, ahora, perdón, creo que se me olvidó ahora el nombre, combinaciones gráficas y las del significado y sonido. Si se dan cuenta, pues precisamente en especial las de significado y sonido les mostré las divisiones, algunas de las divisiones, ¿cierto? Entonces, es ahí donde vemos bueno, sus radicales, por decirlo así, ¿sí? De dónde vienen esas palabras compuestas. Y resulta que todos los kanjis complejos, o sea, todos esos que, por ejemplo, esos que están ahí donde dice características, cada cosa de esas tiene un significado y por qué está ahí. ¿Sí? Entonces, si nosotros, pues digamos, no me voy a poner a detallarlo,
pero si supiéramos más kanjis, en especial los básicos, ¿sí? Los de dibujo y los de señales, entenderíamos muy fácil esto.